Hola amigos, ¿qué tal? Soy el maestro FIDE Gerardo Gracia y pues aquí estamos, un nuevo video ahí en el canal. Primero agradecerles pues todo el apoyo que me han mandado ahí como en mensajes o demás. Precisamente este proyecto, la idea es poder compartirles un poquito de lo que sé, de lo que conozco y que bueno, podamos crecer juntos. Igual siempre me pueden proponer ideas. El día de hoy les quiero contar un poquito de mi participación en el abierto, que fue hace como 3 semanas. La verdad, hubiera querido hacer el video antes, sin embargo, no me daba mucho el tiempo, tuve muchas actividades, lo del curso que también ya vieron, sí quería, pero en verdad, a veces saben que uno, bueno, se complica en cuanto a los tiempos, las clases, el entrenamiento, ¿no? Pero bueno, les voy a dejar el video donde analizamos dos momentos. Un momento muy bueno que tuve, que fue con mi partida con la gran maestra Claudia Mura, que de hecho fue con la línea de dama por D4 para, bueno, recordarles que está el curso activo. Y un momento ahí de cálculo muy bueno que les voy a ilustrar un poco el proceso de pensamiento. Otro momento no tan bueno, donde ahí cometí un grave error, sobre todo en la toma de decisiones, para que un poquito aprendan. Entonces tenemos las dos vertientes, pero ahorita les quiero comentar acerca de, bueno, el torneo en general. No fue un torneo tan fácil para mí, tuve desde el inicio pues partidas complicadas, partidas muy cerradas, muy bloqueadas, donde mis rivales escogieron esquemas como muy sólidos, muy sencillos, ¿sí? Y que bueno, por ahí no pude desequilibrar. Creo que es uno de los aspectos que uno siempre tiene que notar, ¿no? Dónde estuvieron los detalles y demás, donde uno toma nota precisamente para que no, pues sí, no es que no vuelva a ocurrir, pero bueno, que ya estés más preparado, ¿no? Al final de cuentas, precisamente por esta cuestión del torneo y demás, y para futuros eventos, lógicamente, futuras partidas. Y les digo, eso fue como una parte que me tocó ahí como aprender, ¿sí? La cuestión de los juegos cerrados y demás, es algo que uno va tomando nota. También fíjense que batallé mucho con el tema de mis pensamientos, ¿no? Como uno de repente, es lo que dicen, que uno a veces es como el rival a vencer, ni siquiera es tanto el rival, porque yo tuve varios momentos donde creo que pude haber jugado mejor, pero de repente sobrepensé. No sé si a ustedes les pasa, que piensan que una variante es buena, pero de repente la sobrepiensan y resulta que la que pensaron al inicio era la buena y luego sobrepensaron y terminaron jugando fatal. Me pasó. Y como que cierta desconfianza, como que tipo te hacen una jugada que no es tan grave y uno de repente empieza a pensar es muy grave y ni siquiera es grave. O de repente dicen, uy, eso me pasó, ya la regué. Y de repente dices tú, bueno, ni siquiera la has regado o ni siquiera sabes, pero uno ya va pensando. O sea, esos pensamientos son los que terminan jodiendo mucho, porque al final uno va diciendo, ya estoy mal, ya estoy peor, lo vas sintiendo y así va jugando, ¿no? Y juegas más rápido y bueno, ya no juega uno bien. Entonces creo que batallé mucho en eso. O sea, técnicamente por ahí no me sentí mal, un poquito, bueno, ya no venía jugando partidas clásicas, también eso es importante, siempre se recomienda al menos un torneo al mes. Pero bueno, sabemos que luego se complica. Luego tuve ahí varias situaciones, las vacaciones que por ahí tuve, pero bueno, en general me siento con ánimos ya para el siguiente torneo, que brevemente les estaré contando probablemente en el siguiente video de lo que se vienen varios eventos, uno que me ilusiona mucho. Pero hay que aprender. O sea, al final de cuentas es un proceso largo. Uno no puede decir, bueno, ya gané y estuvo todo perfecto, y uno no puede decir, bueno, ya perdí y todo estuvo mal. O sea, hay que sacar el lado positivo. Yo creo que el lado positivo, yo encuentro el tema, bueno, lo de siempre, el tema de aperturas. Realmente me quedé muy bien en todas las partidas, inclusive con gente muy fuerte. Pero en el tema, como les digo, ni siquiera tanto de juego o técnico, sino más que nada de los pensamientos, que de repente eso te genera emoción, o sea, pensamiento, emoción, y ahí es donde termina uno regándola feo. Entonces, creo que es lo que uno tiene que trabajar mucho, ¿ok? Al menos le cuento de mi experiencia, ya cada uno puede ir viendo, inclusive me puede ir comentando y ya hay que ir viendo, o sea, los detalles que uno va presentando, ¿no? Lógicamente, a ver, técnicamente uno siempre puede mejorar, siempre puede ser mejor de aperturas, medio juego, finales, de lo que ya eres, pero uno va a ir viendo con cierto detalle
cuáles son como los patrones que se van repitiendo. Por ahí tú cometes un error y no pasa nada, pero si cometes un error repetitivamente, pues es algo que tienes que trabajar, ¿sí? Y como les digo, estos aspectos que ya comenté fueron los que vi a lo largo de las 9 partidas, ¿sí? Eh, También creo el tema de cansancio mental. Ya no venía jugando este tipo de torneos y ya de repente la octava, novena ronda ya era como de, ya profe, ya termina, ¿no? Ya quítalo, porque ya uno simplemente ya estaba muy cansado, ¿no? Pero bueno, al final son cosas que pasan, que uno tiene que ir trabajando. También en la resistencia es importante, el tema físico, el tema mental. Y sobreponerse sobre todo, ¿no? Porque hay veces que estás peor, pero hay que luchar, aunque uno esté peor, aunque uno ya la haya regado. La ventaja es que el rival también la puede regar y el chiste es seguir. Si tener como esa resiliencia, esa fortaleza mental, creo que los tipos duros la tienen. Inclusive ven las partidas de los que quedaron primero, por ahí técnicamente ni siquiera es que superen al rival, pero los tipos te luchan tanto y están tan ahí, que tienen tanto aguante, que eso a mí lo que me impresiona, que realmente terminan a veces dando la vuelta en posiciones que dices tú, ¿cómo es posible, no? O sea, y eso revísenlos, hay muchas partidas ahí, porque el ajedrez ya se ha equilibrado bastante y ya de repente no te gana el jugador fuerte así por técnica, sino por resistencia y eso es algo que por ahí no se veía antes, ¿no? Porque antes como que sí te pasaban por encima de principio a fin, pero ahora ya no. Pero bueno, son cosas que uno también hay que trabajar, la fortaleza mental, ¿no? Por ahí veía una publicación, si no les pongo la imagen, que a veces uno trabaja más la parte técnica y la parte táctica y demás, y la parte psicológica no la ve. Y en los momentos de presión es ahí donde ese tema de preparación psicológica más sale a relucir. Y si no la trabajaste, de nada te sirve. Porque es muy fácil en los entrenamientos hacer las buenas, pero el tema es ya cuando estás ahí sentado con un rival fuerte, jugándote algo, ya es diferente, ¿no? Entonces creo que esa parte psicológica mental o del manejo del control de las emociones o el tema de los pensamientos es algo que uno debe trabajar sí o sí, y es algo que yo mismo les digo, tomo nota porque sí, creo que no me había sentado tanto, y es que puedes estar entrenando las 24 horas, bueno, para decir un ejemplo, no puedes estar tanto, pero o sea, mucho tiempo y al final no conseguir los resultados, porque al final un tema psicológico, un tema de presión, no sabes manejar la ansiedad o eso, te termina comiendo. Entonces, es muy curioso, pero es así, el deporte, el ajedrez en general. Entonces, fueron algunas impresiones, ¿no? Lo de siempre también, agregar, te encuentras dos tipos de jugadores en ese tipo de torneos, sobre todo en primera fuerza. Los tipos que saben toda la teoría o que les encanta, que bueno, yo me uno a ese grupo, ¿no? Y los que dicen, no, ¿sabes qué? Vamos a jugar esquemitas reti, catalana, inglesita sin teoría, ¿sí? Y que te quieren secar la posición, ¿sí? Eso lo encuentras mucho también. Cada uno con sus pros y contras, ¿eh? Porque cada uno tiene sus pros y contras. Al final hay que saber jugar todo tipo de posiciones y adaptarse, ¿no? Al final, porque el rival muchas veces te puede plantear un esquema más sólido, más cerrado y tú tienes que demostrar. Entonces, por eso ser un tipo universal hoy en día es fundamental, ¿sí? Jugar bien todo tipo de posiciones. No sé si escuchan el aire, ¿no? A lo mejor sí está muy fuerte acá, no creo que va a llover, pero bueno, da igual. Pero por si se escucha, y no quiero repetir el video, ¿no? Porque está saliendo bien, ¿no? Igual los escucho ahí en los comentarios. Es un poco mis impresiones y les digo, les voy a dejar las partidas por los momentos para que puedan ahí tomar nota y bueno, como les digo, cualquier cosa, cualquier propuesta y demás me la pueden hacer sin ningún tipo de problema, será bienvenida y bueno, nada, agradecerles. No sé si me faltó algo, creo que era lo que quería comentar, básicamente de lo que vi, de mi experiencia en el abierto y pues nada, ya pasamos al tema de las jugadas. Hola amigos, ¿qué tal? Vamos a estar viendo algunos momentos ajedrecísticos de mi participación en el Nacional Abierto, que ya fue hace un mes, pero bueno, de todos modos creo que podemos encontrar muy buenos ejemplos, algunos no tan buenos, ya van a ver un poquito de lo que les hablo. Les quiero traer sobre todo dos momentos, uno muy correcto, muy bueno de mi parte, la mejor partida que jugué en el torneo
y también un momento donde me equivoqué feo, sí, también lo vamos a ver, y sobre todo en el proceso de pensamiento, que quiero enfocarme no al tema de aperturas, sino al tema del proceso de pensamiento, para que les puedan a ustedes ser útil, servir, pues para su entrenamiento, para sus partidas, ¿ok? Pero no quería desaprovechar que, bueno, como les había dicho, esto es la línea de mi curso y que ya tienen el video anterior, ya tienen toda la información por si alguno falta todavía de ingresar. Y bueno, esta línea la tenemos bien analizada en el curso. Les digo, no me voy a enfocar a teoría. Ya hemos visto varios videos con este tipo de sistemas. Pero vamos a llegar a un momento que me parece bien instructivo de la partida. Como les digo, es nada más para que vean y se animen los que falten ahí para entrar al curso. Y vamos a llegar aquí. Ahorita ya justo voy colocando las piezas. Los que gusten pueden ver las partidas directamente en Lichess, en Nacional Abierto. Si no, les voy a colocar acá el link para que lo puedan ver esta y la otra y también más partidas, ¿verdad? Vamos a ver, peón por, y vamos a detenernos justo en este momento. Acá viene un momento bien ilustrativo. ¿Por qué? Porque mi rival me está atacando el punto de G2, ¿ok? Con el alfil y la dama. En principio, y este es el método que yo sobre todo he desarrollado a lo largo pues de mi experiencia entre clases, libros, este, cursos, ¿no? Un poco uno va recolectando toda esa información y de alguna manera pues la va haciendo propia y ya la comparte en clases con alumnos y demás, ¿no? Entonces un poco para que vean en qué me enfoco mucho en las clases individuales en el proceso de pensamiento y que, bueno, puedan tener como una orientación. Porque a mi modo de ver, digo, yo respeto mucho la parte de cada uno tiene el tema de sus métodos y demás, pero yo veo mucho y vienen varios alumnos, ¿no? Con esa misma idea de que a veces en las clases con otros maestros y demás ven la cuestión de, no sé, un conocimiento de un libro, por ejemplo, un tema peón aislado o peones colgantes. Y yo trato de ponerles esas posiciones o ese material pues como tarea para que puedan verlo, ¿no? Al final, a mi entender, esa es una información que tú agarras un buen libro, yo se los puedo dar y ya vas haciéndote de esa información, que sí es importante, pero que por ahí yo creo que es más importante el proceso de pensamiento, porque díganme ustedes qué libro, qué material van a encontrar donde les enseñen un paso a paso, donde puedan ustedes tener claro un proceso de pensamiento, ¿sí? Es complicado, por ahí hay alguno, pero muy raro. En cambio, un libro de peones colgantes, peones aislados, estructuras de peones, aperturas, cómo defender, hay mucho más. Sí, y esa información que les digo es útil, pero al final de cuentas, a mi entender, este proceso de pensamiento es mejor, ¿ok? Y un poquito les voy a compartir el proceso de pensamiento que, como ven, yo hice y como les digo, pues he desarrollado y bueno, comparto ahí con mis alumnos. Fíjense, tenemos esta posición, ¿sí? Juegan blancas, me tocan el peón, tengo tiempo, por eso es importante guardar el tiempo. Recuerden que solo pensamos en los momentos así críticos, que bueno, momentos críticos puede haber como tres o cuatro. Hay un libro muy bueno del método en Dorfman y hay otro libro también de Dorfman que habla de eso, el momento crítico, justo enfocándose en esto que les comento, se los recomiendo bastante. Y como les digo, esa es información que uno puede recurrir ahí en libros, ¿no? Este, y acá me amenaza el punto de G2, tengo tiempo, como les digo, para pensar. Y lo primero que tengo que pensar no es en una defensa pasiva. O sea, yo no puedo decir, mira, voy a hacer alfil F1 y me pongo pasivo, o voy a hacer G3. Esas defensas pasivas serán mis últimos recursos, ¿ok? O mismo dama G3, dama H3, que no digo que sean malas, ojo, ¿eh? Pueden ser interesantes. Sin embargo, no van a ser mis primeros candidatos. Son candidatos, esto lo decía Borevsky, que fue un gran entrenador, el maestro internacional Mark Borevsky, que entrenó a muchos jugadores rusos, y él decía que había dos tipos de candidatos, ¿no? Candidatos de nivel uno o candidatos de nivel 2. Y siempre hay que empezar con el uno, que vienen siendo las jugadas más forzadas,
las jugadas optimistas, que si funcionan, van a permitirnos pues alcanzar una mejor posición, jugadas más agresivas, ¿ok? Alfil F1 me parece que no es una jugada agresiva, ¿no? Bueno, no solo me parece, sino que puedo confirmarles que no lo es. Dama H3 todavía creo que pudieran ser también interesantes desde el punto de vista como jugadas agresivas, porque bueno, podríamos atacar. Alfil F1 no, alfil F3 tampoco, G3 tampoco, pero dama G3, dama H3 podrían ser. Sin embargo, a mi entender había una, ¿sí?, que yo busqué dentro del radar de jugadas candidatas. Recuerden que siempre hay que pensar dos o tres jugadas candidatas. Yo busqué, ¿sí?, y encontré caballo D4, que me parece una jugada bastante buena como jugada optimista, un contraataque, ¿sí? Por eso les digo, siempre buscamos primero esas jugadas, ¿sí? En caso de que no hubiera o que fallaran en el cálculo, entonces sí me paso a variantes secundarias o variantes pasivas, ¿ok? Pero vamos primero con la variante principal, que es caballo D4. Caballo D4 es la oportunidad única. Si caballo D4 ahorita la podemos hacer, será brillante, ¿sí? Después no sabemos, porque puede ser que después ya no nos dé tiempo o el rival ya no nos deje, nos cubra esa casilla o demás. Entonces, es oportunidad única. Si funciona, la hacemos, ¿ok? Entonces, vale la pena, como es una oportunidad única, vale la pena considerarla, ¿ok? Por cierto, no les comenté, pero esta posición, bueno, un poquito más adelante, se las dejé ahí en mi Instagram, que voy a estar subiendo de repente posiciones de táctica y demás para que me sigan y puedan no perderse de posiciones, para que ustedes primero hagan el intento y ya luego muchas veces voy a subirlo al canal ya con la explicación, ¿ok? Entonces, para que quede muy, muy claro y que, bueno, puedan aprovechar. Ahí en mi Instagram les dejo, aquí pueden ver abajito precisamente la cuenta y para que me sigan y no se pierdan ningún contenido. Aparte del canal, recuerden suscribirse, darle like y bueno, si pueden algún comentario o contarme ahí qué les pareció o nuevas ideas, estaría perfecto, ¿ok? Bien, entonces, caballo D4 a mí como jugada optimista me encanta, como oportunidad única me encanta, ¿sí? Y voy a tratar de hacerlo funcionar. Eso hay un método, se llama método de Shankland, que Shankland es un gran maestro muy fuerte, Sam Shankland de Estados Unidos, que habla precisamente de eso, de que hay que tratar de hacer funcionar la jugada que nos gustaría hacer, ¿sí? No es válido ustedes decir, ah, caballo D4 y la descarto por alfil por no. ¿Sí? Esto no es válido. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que tratar todavía de intentar refutar ese alfil por G2, no creerle al rival. No pueden decir, ah, seguramente ya calculó y entonces alfil por G2 ya no, pues ya no la voy a considerar porque ya la vio. ¿Sí? No, obviamente no. Por más de que el rival sea fuerte, tenga el título, elo, lo que sea. ¿Sí? Estamos en nuestra obligación de calcular. Ok, entonces yo descarto estas pasivas, al menos de momento. Si no funciona la activa o no hay, pues tocará considerar alguna pasiva, porque no siempre hay activas o no siempre son buenas. Pero cuando vi caballo de 4 como un contraataque, porque acuérdense que ahí están las tres preguntas de Agar, ¿sí?, del gran maestro Agar, que dicen que básicamente tenemos que centrarnos en tres aspectos, ¿no? Tres preguntas. ¿Dónde están las debilidades de mi rival? ¿Qué piezas puedo mejorar? ¿Y qué me amenaza el rival? Fíjense que va en relación a esto que les digo de la posición, ¿sí? Entonces yo pensé caballo de 4 fue mi primer candidato, ¿sí? Como les digo, y me metí de lleno. Pasé buen tiempo, de hecho, como ven, bastante, ¿sí? Porque estos son los momentos que uno hay que calcular. Y mi rival jugó alfil de 5 pensando también un poco. Alfil de 5 una jugada que yo de hecho pensaba que fallaba, ¿sí? Cuando me la hizo dije, bueno, según yo falla, pero de todos modos ahorita chequé, pero yo sí sabía que no era buena. A mí la que más me preocupaba era alfil por G2, pero sí había encontrado una respuesta. Porque yo no puedo hacer caballo de 4 y a ver qué pasa, a ver si funciona, a ver si tengo suerte. No, yo sin mover, porque acuérdense que tengo otras opciones más tranquilas, ¿eh?
Sin mover tengo que calcular qué pasa con caballo D4 alfil por G2. Y entonces ahí es donde me doy cuenta, después de buscar muchas opciones, ¿sí? Los dama por E6, lo que sucedía, tal vez se puedan preguntar ustedes, igual es algo obvio y que yo creo que todos lo vieron, pero bueno, tengo torre 8. De hecho, sí la llegué a ver un poco porque también es jugada optimista, también es jugada este, arriesgada, jugada ofensiva, pero no funciona, o sea, no estoy llegando, ¿ok? Pero también podríamos verla e inmediatamente descartarla porque no hay más, o sea, te comen el alfil entero, ¿sí? Pero habría que verla, ¿sí? Capaz que funciona. Yo, como les digo, sí lo vi, pero luego lo descarté y me quedó como candidata optimista caballo de 4, ¿sí? Alfil de 5, ahorita la vamos a ver, alfil por G2. Esto yo lo vi de antes, empecé a buscar. Hagan de cuenta que a veces en ajedrez es como buscar hasta encontrar, no hay más. Literal. O sea, buscar hasta encontrar. Estás aquí, tomen en cuenta que desde acá, ¿eh? Yo no moví caballo de 4 sin saber, yo ya sabía la respuesta porque había hecho el esfuerzo de calcular. Y acá, como les digo, alfil por G2, interesante. Y acá yo había visto caballo por dama, nada me gustaba. De hecho, estuve a nada de no hacer caballo D4 porque no encontraba la solución. Porque si no encuentro respuesta al alfil por G2 de antes, no puedo hacer caballo D4. Porque es una secuencia en cadena. Es lógico que me pueda hacer alfil por G2. Yo tengo que tener respuesta de antes. Y ahí fue donde encontré la mágica caballo F3. Y mi cálculo, como les digo, partiendo de acá, fue caballo D4, alfil por G2. Si me comía, yo como. Y tengo dama por E6, porque tiene problemas por acá. Tiene que hacer alfil H3. Y acá, caballo H4. Encontré esta mágica caballo H4 que me gustó mucho. Y en mis cálculos iniciales, esto era lo que yo había visto. Desde, como les digo, antes de hacer caballo B4. Esa era la posición que yo había analizado. Y dije, acuérdense, terminamos después del cálculo con evaluación. ¿Sí? Terminamos, básicamente es el proceso. Calculas y cuando se acaba una serie de jugadas forzadas, cierras con evaluación. Ese sería el procedimiento correcto. Aquí yo cerré con mucha ventaja, dije, bueno, tengo presión, tiene debilidades, perfecto. Y probablemente mi rival también pensó lo mismo. Lo que sucede es que los dos omitimos que acá todavía tiene dama e4. ¿Sí? Tengo ventaja todavía, de hecho, con esta jugada. Todavía tengo ventaja. Es ventaja de bastante estable, pero no tan grande. La verdad, tengo que ser honesto. Es 0,5, 0,6 de la máquina. Y era lo mejor que tenía ella, de hecho, ¿sí? Pero era difícil. Dame 4 verla de antes, porque tienes que verla de antes. No puedes hacer alfil por G2 y ver qué pasa. Tenía que verla de antes. Y ese dame 4 de antes es duro, ¿sí? Igual yo siento que acá ella tenía que hacer el mismo procedimiento, ¿no? ¿Cuál es la jugada que quiero hacer funcionar? Alfil por G2. Y tratar de meterse hasta encontrar todos los recursos. Y aunque fuera casi imposible, tratar de hacer ese esfuerzo y chance y ve dama de 4. O sea, si se dan cuenta, es el mismo procedimiento. El negro, ¿qué quiere hacer? ¿Cuál es mi jugada que me gustaría hacer funcionar? Alfil por G2. ¿Sí? Alfil de 5 no, porque alfil de 5 es pasiva. ¿Y cuál tenemos que meternos? Alfil por G2. A veces no funcionará la activa. A veces alfil por G2 será muy mala, por ejemplo, ¿no? Pero hay que hacer eso. Primero las activas, las jugadas candidatas de nivel tipo 1, que son las más forzadas, y luego las de nivel 2, que vienen siendo las demás. ¿Sí? Ese es el procedimiento. ¿Ok? Y vean, de un lado y del otro, es lo mismo. No es tan fácil porque si se dan cuenta tienes que calcular, hacer ese esfuerzo, buscar jugadas candidatas dentro de la variante que vas calculando, no estás visualizando la posición, ¿sí? Ahí hay que ir con calma, despacio, ¿sí? Y desarrollar obviamente eso en el entrenamiento, porque si no va a ser imposible, ¿sí? Acá me hace alfil de 5 y esa es la posición que les pregunté ahí en el Instagram y se repite el mismo procedimiento, ¿sí? ¿Qué jugada me gustaría hacer funcionar? Caballo por. Otra vez, no me voy a pasivas, no me voy a pasivas, no, no, no. Si no funciona lo activo, entonces sí. Pero caballo por E6 es el primer candidato que tengo que ver.
parece que no es bueno porque tiene torre 8 o mismo alfil por, ahorita se los pongo, mismo alfil por, dama por y torre 8, y que parece que me cuelga el alfil, pero no debo pagar en el cálculo tan pronto. ¿Ok? Eso es un consejo práctico importante. Entonces aquí otra vez me pongo a pensar y digo caballo por E6. Debo calcular. Ya lo había visto desde antes, ¿eh? Solamente me puse a verificar porque, bueno, si tengo tiempo hay que hacerlo, ¿no? Mejor verificar todo. Entonces acá les digo, alfil por G2 era la más crítica en lugar de alfil de 5. Era el mal menor. Recuerden que cuando estamos en una mala posición, en este caso ella ya estaba inferior, tenía que buscar mal menor. Tampoco es muy buena, de hecho también como les dije, esa variante de dama 4 es la mejor y no iguala, el blanco está mejor, pero es el mal menor. Ya de ahí, pues bueno, a ver, tratar de salvar el medio punto, ¿no? Entonces acá me hace esta y claro, digo, antes de pasar con variantes pasivas, tengo que buscar la variante más dinámica. Y entonces me puse a calcular sin mover las piezas, porque como les digo, hay decisiones, hay ciertas jugadas que sí podemos jugar y que no está en cadena, ¿sí? O sea, ¿a qué me refiero? A que aquí alfil por o torre 8 están pegadas con caballo por E6, o sea, las tengo que considerar, ¿no? Hay jugadas cuando estamos en una posición de, no sé, más tranquila o así, que puedo hacerla y no pasa nada, no, la posición no es muy de cálculo, la posición es cerrada, no pasa nada. Pero sí hay ciertas posiciones que, de cálculo sobre todo, muy caóticas, que tengo que tener toda la secuencia. No puedo decir, ah, ya después veo, ¿no? Entonces yo aquí que calculé, lo siguiente, parece que me gana, pero esta vez tengo esta intermedia. Y si dama por, tengo dama por E8. Buenísima. ¿Ya vieron? Eso había que verlo de antes. Y ella como que pensó que ya me ganaba, pero simplemente no funciona. O esta otra. Pero esta otra también tengo justo esta captura. Y todo eso lo vi desde antes y cerré en la valoración. De hecho, mi valoración fue así, mi cálculo, y cerré con la evaluación de que tengo ventaja. Acá yo todavía seguí en el cálculo y vi esta posición y cerré aquí, que esto es lo que da también la máquina. La verdad que me gustó mucho porque calculé muy bien y ventaja decisiva. Yo dije, vamos en igualdad de material, pero el par de alfiles, el rey que está muy mal, esto debo estar completamente ganado. La partida no siguió así, pero me hizo dama C4, que también había visto un poco de reojo, porque básicamente la idea táctica es que no me puede comer las dos piezas, y entonces termino ganando un peón, ¿no? Y aparte pareja de alfiles, ¿sí? Y la estructura rota. Y terminé ganando muy sencillo esta posición, ¿ok? ¿Por qué? Porque tengo pareja de alfiles, una fuerza muy grande y aparte mejor estructura, el rey muy malo, muy débil y demás, ¿ok? Les digo que me gustó mucho porque fue prácticamente perfecto, ¿sí? No solo en cuanto a las jugadas, sino en el proceso de pensamiento. De repente no se puede uno tener ese tipo de partidas porque a veces, bueno, se va complicando y demás, pero en este caso me gustó mucho tanto las jugadas como el proceso que hice porque es el correcto, ¿sí? Primero pensamos las activas, como resumen, primero pensamos las activas, ¿sí? Las jugadas optimistas, las jugadas que quisiéramos hacer y tratamos con todo nuestro esfuerzo de hacerlas funcionar, porque si funcionan podemos ganar. Si no funcionan, entonces buscamos algo más tranquilo, algo más pasivo, ¿ok? Si no hubiera funcionado los caballo de 4 o caballo por E6, bueno, tocará ver algo más pasivo, ¿no? Pero nunca empiezo por lo pasivo. Eso sería un grave error. ¿Sí? Y no creerle al rival, calcular, aunque parezca que parece que es mala, parece que pierde. No, ¿sí? Eso no hay que dejarnos guiar por las apariencias, ¿ok? Cualquier cosa, cualquier duda, si les gustó, me van diciendo y déjenme, les pongo esta otra posición acá. También viene del curso, ya saben, tienen alguna duda del curso, me dicen. Yo esto había jugado rápido porque ya lo había jugado en línea, ¿sí? Y acá sí cometí
un grave error, ¿sí? Acá sí se los comparto, de hecho en el estudio lo actualicé, hice los videos, esta posición. Yo esta posición la tenía mirada, pero no me acordaba cuál era la jugada, ¿no? Y empecé a sobrecalcular, que es un error que hay que tener mucho cuidado. A veces el sobrecalcular hace que cometas muchos errores. Porque yo iba a jugar rápido, de hecho, iba a jugar rápido, rey, eh, mi rival me va a jugar esto, de hecho después me lo dijo y yo como que intuía, ¿sí? Acá. Y esto era mi primera intuición, porque como que vagamente lo había estudiado, porque había jugado una partida, como les decía, parecida, con un maestro FIDE en línea, y me parecía que tenía ventaja. Pero después me empezaron a entrar las dudas. Y dije, ¿pero cómo gano? Si hago H5 me cierra, si hago G5 me cierra, y acá me va a empezar a avanzar, y el que voy a tener problemas soy yo. Empecé a sobrepensar, ¿sí? Y estuvo muy mal. ¿Por qué? Porque acá simplemente juego rey B1, la misma variante, ¿sí? Déjenme, lo pongo acá. Y esta posición, que era mi primera intuición, como les decía, estaba muy bien. Es ventaja, imagínense, de más casi 2. Y el plan era simplemente G5 y después hacer F4. Y cuando haga G6 tiene muchas debilidades. Hay obviamente cositas que hay que tener cuidado, preparar un poco, pero es una ventaja, es una posición con mucha ventaja. De hecho, ahí está en el curso, te los actualicé para que no cometieran el error. Y empecé a sobrepensar bastante. Y fue como de, ¿pero por qué sobrepensé? Esta posición primero, yo vagamente sabía que era mucha ventaja. Sí, había visto este plan con la máquina, por eso lo pensé. Fíjense cómo la intuición a veces sí hay que utilizarla, porque era mi primera intuición y estaba bien, era correcta. El problema es que no lo confié, no confié en mi intuición. ¿Sí? Sobrepensé, empecé a ver muchos fantasmas y al final eso es un error muy común, por eso yo estoy trabajándolo y espero tampoco también que ustedes lo vayan corrigiendo en caso de que lo tengan. De repente uno colapsa porque sobrepensó, empezó a ver otras cosas y termina siendo algo mucho peor. Y dame 3 ya es igualdad, o sea, ya se me va toda la ventaja y de hecho la posición ya el negro no tiene ningún tipo de problema. ¿Sí? Y la partida finalizó en tablas. O sea, pero fíjense cómo, y empecé a ver muchas cosas. Vean todo el tiempo que gasté, casi media hora, ¿sí? Y si se dan cuenta era como de, caballo de 5 era obvia, acá rey de 1 es obvia, juegas las obvias rápido y después piensas. O sea, yo debía haber llegado a esta posición y decir, bueno, ya aquí estoy bien, no pasa nada, ya, de aquí pienso. No tengo por qué tener todo claro. Desde aquí ya veo, pero sé que esta posición está bien y listo. Y ya vamos viendo, ¿sí? Pero es un error, ese sobrepensamiento es un error que hay que tener mucho cuidado, porque en verdad tengo también alumnos, mismo a mí, como ven, o sea, es un tema complejo, ¿no? El sobrepensar, el decir, no, pero es que tengo que tener todo mirado. En la otra posición que vimos, en la otra partida, se había que calcular porque es una secuencia en cadena. Como les digo, hacemos una jugada y tiene una respuesta muy obvia o dos respuestas que pueden ser muy obvias. Acá no. Acá me puede hacer A6, me puede hacer torre C8, me puede hacer varias. No tiene una secuencia que yo tenga que tener mirado así porque sí, porque si no lo veo voy a quedar perdido. No. Entonces no tengo por qué sobrepensar, no tengo por qué calcular de más. Tengo que confiar en mi intuición, saber que estoy muy bien. ¿Por qué? Porque ya tiene un punto de ruptura, porque puedo empezar a mover, porque tengo el rey seguro, ¿sí? Porque tengo el control total de la casilla de D5, un peón retrasado. Tengo muchas cosas a favor. Entonces, ya de ahí parto y ya digo, no me queda claro, ok, pero no tiene por qué quedarme claro. ¿Cómo le voy a hacer? Lo que tiene que quedarme claro es que tengo ventaja. Y ya de ahí voy partiendo. ¿Ok? Ya de ahí, entonces, me pongo ya una vez. Yo aquí, el procedimiento correcto, ¿cuál era? No pensar esta media hora, sino hacer rápido ese caballo, llegar a esa posición, como les digo, dama G5, rey, alfil, H. Aquí llegar con 1 hora 25, más o menos,
y si me hace, por ejemplo, torre C8, ahora sí ponerme a pensar. Ahora sí, a lo mejor la pensada de 20 minutos, ahora sí me la voy a aventar bien. ¿Por qué? Porque ya llegué a la posición. Entonces sí tengo que ver bien cuál es el plan, cuál es el orden correcto, cómo le puedo hacer, si hago H5, si hago G5, si hago A3, si me como el caballo. Bueno, ahí ya voy a ver. Pero no antes, no tenía por qué hacerlo antes, ¿sí? Porque lo importante es saber que esta posición es ventaja. Y fíjense, por querer, por no ver claro esto y por querer adelantarme, terminé haciendo algo peor, que después me di cuenta y casi luego, ¿sí? Entonces, les digo, hubo algunos otros momentos, a lo mejor quedará para eh, otros videos, otras explicaciones o algún curso, no sé, porque hubo también otros momentos en las otras partidas. Pero bueno, tampoco quiero que se haga el video tan largo, ¿sí? De lo que creo que ya se hizo. Entonces, pero espero que les sea útil. Creo que faltaba un video así en el canal de explicación en el proceso de pensamiento, ¿ok? Y algunos errores, aciertos, como les digo, no voy a ocultar nada, yo también cometo errores, como todos, no pasa nada y uno va aprendiendo, pero también como vieron, el otro lo hice todo bien, acá pues puedo decir todo mal, pero bueno, queda un aprendizaje, ¿sí? Y que espero les pueda ser útil también a ustedes y a mí en lo personal me ayudó mucho, ¿sí? Y bueno, sigo ahí creciendo y aprendiendo de nuestros errores, ¿no? No queda de otro, ¿ok? Entonces, sin más, pues les agradezco y esperen el siguiente video. Nos vemos, saludos, bye.